Un gusto estar de nuevo con ustedes aquí en la casa del Señor, con la familia de nuestra iglesia local aquí en Fusagasugá. Un gusto compartir con ustedes estos tiempos de adoración, de compartir juntos, de adorar juntos y de oír juntos la palabra del Señor predicada. Doy gracias al Señor por todas sus bondades y todas sus misericordias para con mi vida, mi familia, también para con esta iglesia, que en verdad es una gran bendición, también para mi propia vida y mi crecimiento espiritual. Esta casa es de gran provecho también para mi alma. Hermanos, esta mañana quiero presentar a nuestro hermano que nos va a traer la palabra del Señor, el hermano Giovanni Díaz. Muy atentos hoy a la exposición de la palabra del Señor. Hermano Giovanni, bienvenido. Buenos días. Dirían ustedes, ¿por qué no lo cambiaron? Les hago otro poquito de la dosis de los hermanos. Mis hermanos, para mí es un gran privilegio en esta mañana poder compartir con ustedes la predicación de la palabra del Señor. Y aparte de ser un gran privilegio, es una gran responsabilidad, pues trataremos de entender la mente de Dios, trataremos de entender al Dios Todopoderoso, y esto humanamente es imposible, pero Dios se ha revelado a través de su palabra y nos ha permitido conocerle de forma sencilla. Por eso permítame y hagamos una oración más para que el Espíritu del Señor nos ayude, pues sin Él aún todos nuestros débiles esfuerzos son en vano. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, Padre eterno, hoy venimos delante de ti y te rogamos que derrames de tu gracia una vez más, que tu Espíritu Santo una vez más nos asista, nos acompañe. Tú conoces la dureza de nuestro corazón y la necesidad que tenemos de un Salvador. Te ruego, oh Señor, que hoy nos permitas estar atentos a tu palabra. Que hoy, Señor, a pesar de la debilidad del predicador, Cristo sea glorificado en medio de tu pueblo. Que podamos conocer un poco más de todos tus atributos, de tu grandeza, de lo que tú eres, y que en la medida que nosotros te podamos conocer, de esa misma forma podamos adorarte. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Nuestro pasaje de estudio, para que ustedes allí en sus Biblias puedan encontrarlo, es Éxodo capítulo número 20, y vamos a leerlo del versículo 1 al versículo número 6. Dice el Señor: Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Versículo número 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El título de nuestra enseñanza es Correcta Adoración. Correcta adoración. Y permítame hacer una introducción breve. Después de la muerte de José, la primera escena de Éxodo, que toma lugar 350 años más tarde, nos presenta a muchos de sus descendientes trabajando en los enormes proyectos de construcción del faraón. Pero no ya como huéspedes,
sino como esclavos, hasta que el Señor levanta a un libertador, Moisés. Después de 400 años, más exactamente, en Éxodo capítulo 12, versículos 40 y 41, la escritura no me deja mentir en el detalle, 430 años más tarde este pueblo es puesto en libertad. Por lo cual, nada de esto, o más bien esto, es lo que excita la sangre de una nación. Venezuela, en un tiempo mucho más corto, por pensarlo actualmente, podríamos decir que no tuvo que sufrir lo mismo que sufrió el pueblo de Israel. Pero aún, a pesar de esto, anhela la libertad del opresor llamado Nicolás Maduro. ¿Quién se puede denominar el faraón de esta historia? Podríamos verlo de esta forma. Pero esto no depende de quien corra ni del que quiera, sino del que Dios tiene misericordia. América del Sur celebra todavía a Simón Bolívar. Los cubanos veneran a José Martí. La India llamó a un hombre pequeño, insignificante, de apellido Gandhi, el Grande, por llevar a su pueblo a la libertad. Para el pueblo de Israel fue un libertador llamado Moisés, quien logró todo lo que los nombrados anteriormente lograron para un pueblo. Y debido a que ha existido un gobierno por parte de alguien en medio de las naciones, cada país tiene un pedazo de papel guardado o considerado como un tesoro, que es la Constitución, la cual rige la justicia por medio de artículos que contienen normas de conducta que se deben cumplir. Y es por ello que su importancia real sale a la luz allí donde la Corte Suprema de Justicia atiende casos y más casos todos los días basados en su autoridad final, que es la Constitución. De una manera más extraordinaria, que sobrepasa aún todo pedazo de papel, Dios, dentro de su soberanía, ha dejado una ley moral, escrita en tablas de piedra, que delante de Él deben ser cumplidas perfectamente. Esa es la demanda del Señor. Porque esta ley por encima de la Constitución es la autoridad suprema de Dios. Así estas tablas de la ley que Dios ha dado a un pueblo, y no solo a un pueblo, sino a toda la raza humana, será la autoridad en la que Dios juzgará al mundo al final de los tiempos. Por eso Dios ha dejado una forma correcta para que sus criaturas adoren al único Dios. Existe una forma correcta de acercarse a Dios. Siendo Él el legislador soberano, demanda una adoración correcta, como lo ha establecido Él mismo y ha plasmado las directrices en su palabra. Es acá donde los 10 mandamientos escritos sobre tablas de piedra y entregados a una nación deben ser nuestra norma de conducta y nuestra norma de vida. Hoy nos enfocaremos en el segundo mandamiento, versículos 4 al 6. Y con la ayuda del Espíritu del Señor vamos a tratar de comprender cuál es la correcta adoración que Dios demanda de nosotros como sus criaturas. Y para esto vamos a caminar en 3 planteamientos. Primero, representaciones incorrectas. Segundo, falsa adoración y legado. Tercero, bondad de Dios. Iniciamos con nuestro primer planteamiento, representaciones incorrectas. Éxodo capítulo 20, versículo número 4. No te harás imagen
ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En una traducción más sencilla dice, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o el mar. ¿Cuántas veces hemos escuchado este pasaje o como cristianos creemos que lo tenemos absolutamente claro y que comprendemos qué es lo que Dios quiere enseñarnos y qué implica en nuestra vida eterna? Pero quiero que por un momento nos regresemos en el tiempo y volvamos a la creación. Y acompáñenme ahí en sus Biblias en Génesis capítulo número 1. Voy a hacer un recorrido rápido. Dice el Señor, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo número 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, y vio Dios que era bueno. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Versículo número 20. Dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo número 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios ha creado ha sido bueno en gran manera. Tristemente, hoy en día el hombre o el ser humano ha querido ocupar el trono de Dios. Y esta es la mentira que Satanás aún desde tiempos antiguos ha querido vender a su pueblo. Y es que nosotros pretendamos ser iguales a Dios. Y como la historia lo relata, nosotros simplemente hacemos también parte de la creación. No somos más que Él, ni podemos anhelar ser igual a Él. Tenemos características especiales, atributos de Él, pero no lo tenemos a Él en esencia, por lo cual aún somos seres finitos. Dios mismo, en su decreto eterno y su infinito conocimiento y sabiduría, sabía que el hombre terminaría adorando más a la creación que al Creador. No sé si pueden ver ustedes este paralelo, cómo Dios restringe en el mandamiento y cómo Él creó. Él fue el que hizo los cielos y la tierra, el mar, y fue el que los llenó. Pero el hombre tristemente terminó adorando más la creación que al Creador, y lo deja estipulado en el segundo mandamiento como algo que va en contra de su correcta adoración, y esto no honra a Dios. El primer mandamiento establece la clase de Dios que tú y yo adoramos. Nosotros nos debemos solamente al Señor. En Él nosotros somos completos. No podemos pretendernos, como seres humanos, hacernos algún tipo de representación. Absolutamente nada, como dice el mandamiento, porque en ninguna cosa creada está la esencia de Dios. Él es eterno, Él es inmutable, omnipresente, lleno de conocimiento, sabio, poderoso, santo, bondadoso, gobernador
y paciente. Él no puede ser contemplado nada, en absolutamente nada desde lo físico. Y no puede ser vislumbrado en ninguna definición o ningún concepto. Él dice, yo soy el que soy, el Dios Todopoderoso. Y nosotros, mis queridos hermanos, no podemos imaginarlo a Él porque Él es espíritu. Y los que se acercan a Él en espíritu y en verdad le deben adorar. Hoy en día vivimos en un mundo pluralista de razas, géneros, culturas, y también este concepto se ha involucrado en medio de la fe cristiana para nosotros tener un argumento o pretender formarnos dioses ajenos a Él. Como lo dice Eclesiastés 7:29, Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Mis queridos hermanos, amigos, invitados, yo les animo a que no intentemos hacernos ningún tipo de representación física en sus mentes. Por más santa que se vea, no es la forma de acercarnos a Dios. Las tradiciones adquiridas a lo largo de nuestras vidas no corresponden a la deidad. Vuélvanse de sus dioses y adoren al único y sabio Dios. Con esto pasamos a nuestro segundo planteamiento. Falsa adoración y legado. Éxodo capítulo 20, versículo número 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En una traducción más sencilla, permítame la leo, dice, no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia, absolutamente toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud, Él tenía un propósito claro, un objetivo claro. Éxodo 7:16 dice el Señor, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. La palabra allí, para que el pueblo le sirviera, quiere decir para que el pueblo le adore. Deja ir a mi pueblo para que me adore. De la misma forma, nosotros lo podemos estudiar en casa cuando estén allí. En la medida que el Señor iba enviando las plagas, el Señor repetía esto a Moisés que repitiera el faraón. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. En los capítulos 8, versículo 1, capítulo 8, 20, 9, 1, 9, 13 y 10, 13, allí lo pueden encontrar. No contento el hombre con hacer representaciones incorrectas de quién es Dios en la tierra basado en su creación, ahora se ha inclinado a adorarlas, como sucedió en Éxodo. Vamos a trabajar allí en las Biblias, Éxodo capítulo número 32. Éxodo capítulo número 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril.
e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué blasfemia contra la santidad de Dios! Dios es santo, es puro, pero el hombre terminó adorando ¿qué? Un becerro. Era parte de la creación de Dios. Lo peor, mis queridos hermanos, es que nosotros somos iguales. Nosotros somos ese pueblo desagradecido, con ese remanente de pecado, y nos volvemos a nuestros dioses creados y no le damos la gloria y el honor a nuestro gran Dios. Dice el mismo capítulo: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Que dice el versículo que se levantaron de madrugada. Se levantaron a listar todas las cosas para rendir culto a su Dios. Y muchas veces, hermanos, cuánto nos cuesta poner de nuestra parte para venir a la oración, para orar, para llegar temprano al culto. ¿Cuánto nos cuesta? Y acá dice que se levantaron de madrugada y adoraron su Dios. Ahora yo les pregunto, ¿acaso nuestro Dios no es más grande para que domingo tras domingo podamos venir en reverencia a adorarle? Entonces el mismo capítulo dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Versículo número 8: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este tu pueblo, que por cierto es pueblo duro de cerviz. ¿Acaso nosotros somos duros de cerviz? Somos duros de cerviz. Una y otra vez nos enseñan. Pero cuánto nos cuesta, hermanos, obedecer al Señor. Como este pasaje encontramos muchos a lo largo de la Escritura, pero este es uno significativo que nos permite ver nuestro corazón pecaminoso delante de Dios, porque no somos diferentes a ellos. Permítame dar una breve definición de idolatría. Es aquello que presenta a Dios, que representa a Dios, es un objeto de veneración religiosa o afectiva, temor o devoción, que suplanta el lugar de Dios, ya sea consciente o inconscientemente. Todo lo que ocupe el primer lugar en nuestro corazón que no sea Dios es idolatría. Podríamos afirmar en medio nuestro que el tema de las imágenes ya lo hemos superado, pero hay ciertas cosas que son nuestros dioses y peor aún, les rendimos culto constantemente. Permitir que el deporte, las aficiones, el trabajo, las personas, el ocio tomen el lugar de adoración a Dios es idolatría. Cualquier cosa que guíe nuestra atención más que la llamada de Dios a la santidad y al culto es idolatría. Podrías preguntarte lo siguiente: entonces, ¿cómo hacemos para vivir si todo es malo? Pero recuerden que Dios creó todas las cosas buenas en gran manera. No es malo todo lo que pertenece al mundo, pero se convierte en pecado al abusar de ello. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios y sus leyes es idolatría. Todo lo que creó Dios, dice Génesis, es bueno en gran manera. No es malo, dice Salomón, pues es bueno que el hombre coma y beba del fruto de su trabajo, pero todo esto de la mano de Dios. Y dice un autor, porque a veces batallamos un poco qué hacer o qué no hacer, y él dice: haz terrenalmente lo necesario. Haz terrenalmente lo necesario.
pero cuida tu alma. No se trata solo de convertir lo que tenemos en un ídolo, sino lo que no tenemos. La avaricia no consiste solo en tener posesiones, sino en ansiar más. El ojo verde de la envidia está descontento no solo porque no tengamos lo suficiente, sino porque otros tengan más que nosotros. Y esto es avaricia y es idolatría. Y les hago una pregunta: ¿por qué el hombre prefiere tener o formar otros dioses de la creación, del vivir diario? Porque fácilmente el hombre no quiere un Dios que le demande santidad y obediencia. No queremos ese Dios, el que nos dice eso no se hace, sino que formamos dioses conforme a nuestros pecados, para que tengamos una licencia de pecar en ciertos aspectos de la vida. Pero con nuestro Señor no es de esa forma. Hay una forma correcta, hay una demanda justa de parte de Él. En este punto es importante recordar que solo existe una forma correcta de acercarse a Dios en adoración, que es establecida por Dios mismo. Y Él dice: ¿o por qué el Señor hace esta advertencia? No te inclinarás, no les rendirás culto. Dice Él: porque yo soy Jehová tu Dios. Sencillo, porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta su tercera y cuarta generación. Miremos brevemente estas dos palabras. ¿Qué quiere decir que Dios es fuerte? ¿Qué quiere decir que Dios es celoso? Que Dios es fuerte es la definición del poder de Dios. Y el poder de Dios, mis hermanos, es un atributo. Él es todopoderoso. Él tiene el derecho o la autoridad para ejercer fuerza, porque el ser humano tiene el poder de actuar sin la autoridad, o tener la autoridad apropiada, pero ser estorbado para actuar. En último, lo que depende, o la conclusión, la decisión, o lo que la persona haga, depende de Dios. Depende de Dios. Dios tiene la autoridad y la capacidad de actuar, porque Él es infinito. Él hace lo que quiere, con quien quiere, donde quiere, en el momento que Él quiera. Dios es capaz de realizar lo que le plazca. Efesios 1:11, lo pueden revisar en sus casas. Jeremías 32:27, y quiero que leamos Salmos 115:3. Salmos 115:3. Dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho, perdón. Lo leo nuevamente: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todos sus designios y el uso de su poder están aplicados con perfecta sabiduría. Dios es lleno de conocimiento, como lo hemos escuchado, pero Él es eternamente sabio. Él sí sabe cómo aplicar cada conocimiento en cada área de la vida. Cuando cesa la misericordia o la justicia, el poder sigue preservando a la persona en el cielo o en el infierno. Por eso dice que después de la muerte, el juicio. Dios es todopoderoso para enviar a alguien al infierno o enviar a alguien al cielo. ¿Y quién puede levantarse contra la mano del Señor? Él puede hacer que un cabello o una amiga nos ahoguen, puede convertir los bocados dulces en amargos, puede convertir nuestra conciencia en un león devorador, puede vencer a cualquier imperio como si nadie se opusiera.
deberíamos asombrarnos contra el poder de Dios, porque Él tiene el poder para destruirnos. Por eso dice que Él es un Dios fuerte, celoso. ¿Quién puede contra el poder de Dios? Ahora revisemos la palabra celoso. No se imaginen a su esposa enojada en casa, ¿cierto? No, porque usted estuvo por fuera y ella no supo con quién estuvo, y ese no es el tipo de celos que Dios tiene. No contiene la idea de furia colérica, menos aún de envidia vengativa o del temor orgulloso a verse desplazado, como sucede en medio nuestro. Es que no me saludó, no me determinó, y sentimos celos, sentimos rabia. Ese no es el tipo de celos que siente el Señor. Significa que Dios protege su honor y es intolerante con la desobediencia. Él protege su honor y es intolerante con la desobediencia. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Es un Dios que quiere que le adoremos solo a Él. Hemos sido hechos por Dios y para Dios. Y nuestra alma o el alma del ser humano no descansará hasta que encuentre al Señor, porque esa es nuestra naturaleza. Fuimos creados, liberados con un propósito claro de adorar al Creador. El color de los celos de Dios ciertamente no es verde, sino rojo. Es furia protectora más que envidia posesiva. Lo que expresa este mandamiento, como dice en Romanos 1:25, estábamos robando a Dios el honor que le pertenece cuando cambiamos la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Más adelante en el versículo, en la parte B, dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto es un tema que hemos venido tocando domingo tras domingo, y es un tema que de repente el Señor da un mandato e involucra esto, y podríamos pensar, ¿qué tiene que ver esto con la correcta adoración a Dios? ¿Qué tiene que ver esto con la correcta adoración a Dios? Él dice que extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que lo rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pensemos por un momento, ¿cuál sería la mejor herencia o el legado que ustedes podrían dejar a sus hijos? Algunos piensan que puede ser una excelente educación en las mejores universidades del mundo o en la mejor universidad del país, o más sencillamente una que se adapte al presupuesto familiar. Esto sería lo mejor, porque la educación es un buen legado para nuestras generaciones. ¿Esa acaso no es la base con que los políticos lanzan campañas y educar al pueblo y si somos educados? Y no quiero que me malinterpreten, ya lo vamos a ver, porque pueden pensar que entonces estudiar es malo, y no me malinterpreten. Algunos otros pueden pensar, aquellos que son materialistas, porque si nos damos cuenta, no todo el que estudia progresa, o no todo el que estudia avanza, ¿cierto? Hay muchas personas sin estudio que han tenido la capacidad de salir adelante y tienen mucha riqueza. Y podrían pensar que el objetivo es dejar muchas tierras, es dejar muchos bienes, para que nadie humille a mi hijo, o algunos dicen a mi bebé, al angelito de la casa. ¿Qué otras cosas podemos pensar que sería apropiado dejar como herencia a nuestras futuras generaciones? O tal vez pensar en una vida moralista. Esta es supremamente peligrosa, porque si nosotros no enseñamos la moral junto con las Escrituras, pues creamos hijos legalistas.
Confían únicamente en sus buenas obras y no reconocen el poder de Dios en sus vidas para hacer algo bueno, sino que piensan que ellos mismos son la fuente de la bondad. Mi hermanos, usted y yo no somos buenos. Y si usted ha venido a este lugar pensando eso, lo ha creído toda la vida, por favor sáquelo de su mente. Nuestra naturaleza es pecaminosa y corrupta. Nosotros no podemos producir algo bueno a menos de que Dios venga y actúe en nuestras vidas. Sigamos pensando en otras cosas. Tal vez que mi hijo sea excelente deportista, también, ¿cierto? Uno ve cómo los muchachos progresan en Europa. Lo puede guardar de muchos vicios y quizás me pueda llevar a viajar, ¿no? Con la familia. O tal vez que sea bilingüe. Uy, qué chévere que hable 5 o 6 idiomas. Es que mi hijo sí es inteligente. Y nos enorgullecemos de eso. Eso es lo que nos gusta. Podemos traer a la mente y a la realidad infinidad de cosas que serían buenas para nuestras generaciones. ¿Cuántos de nosotros, los que estamos acá, trabajamos todos los días de nuestras vidas por tratar de dar ese futuro a nuestras generaciones? ¿Cuántos no nos desgastamos en tratar de perseguir este mundo, pero no perseguimos lo eterno, lo realmente importante y significativo? Y aquí es donde quiero hacer una aclaración. Porque más de uno puede estar allí batallando en su corazón, pensando, diciendo esto es bueno, entonces no lo llevo al deporte y no lo pongo a estudiar y mejor lo meto en un instituto bíblico y que sea pastor. No todos, hermanos, van a ser pastores. Dios ha repartido dones y en definitiva Dios ha repartido dones por doquier alrededor del mundo. Y eso hace que una sociedad también sea constituida, porque se necesitan diferentes roles en la sociedad. Pero a lo que voy es que si el objetivo tuyo, si Dios no hace parte de tu vida o no está fundamentado en tu hogar, en tus hijos, solamente avanzarás directamente al infierno con todo y el éxito que alcances a lograr. Ese será el lugar en el cual vas a estar y esa será la descendencia que darás a tus hijos. Pueden existir hombres piadosos en diferentes campos de la vida, pero tener claro que el fin principal de todo hombre es darle la gloria a Dios, adorar a su Creador, porque de lo contrario, mi querido hermano, amigo, quien me escucha en esta mañana, el Señor tiene un trágico final para tus generaciones. No lo digo yo, lo dice la Escritura, como lo leímos en Éxodo 20, capítulo 20, versículo número 5. Mis hermanos, cuánto énfasis nos han hecho últimamente en nuestra adoración familiar. Y cuántas veces lo hemos tenido en poco, me incluyo yo. Porque aún seguimos amando más este mundo, somos ociosos, perezosos, e encontramos más placer en otras cosas que direccionar a nuestros hijos en el temor del Señor. Esto no se trata de mencionar pecados generacionales, y quiero que aquí lo entendamos desde el siguiente punto de vista. Que lo que debemos entender de esto es que esto es un principio y no es una condición irreversible. Es un principio en que Dios trasladará los pecados de los padres sobre los hijos. ¿Por qué? Porque también ha sido adquirido por ejemplo. Y lo que estas generaciones futuras recibirán será lo mismo que sus padres han tenido. Caminar en el pecado. No adorar a su Creador. Sino como vimos que Dios es fuerte y celoso,
¿Acaso si a Él le place trasladar sus pecados por generaciones, hay alguien que le pueda decir que no? Si Él quiere, hace lo que quiere, con quien quiere. Así como el Señor dice que nosotros seríamos su especial tesoro si le obedecíamos, también hay una consecuencia de la idolatría a las generaciones venideras. Este será el legado, esta será la herencia que dejaremos a nuestros hijos si seguimos trabajando más en las cosas del mundo, sin decir que tenemos que hacerlo. Pero recuerden que todo es bueno en gran manera, el problema es abusar de ello. Eso se convierte en idolatría. Deuteronomio, capítulo número 6, versículos del 7 al 10. Dice el Señor: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios mismo trasladará los pecados hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pueden pensar que Dios es malo, pero esto no es posible, porque iría en contra de su esencia, de su naturaleza, y Dios no puede negarse a sí mismo. Esto nos da paso a nuestro tercer planteamiento, donde explicaremos un atributo hermoso de parte del Señor. Aquí vamos a comprender el énfasis que quiere el Señor enseñarnos, y es la correcta adoración a nuestro único Dios. En la medida que conocemos al Señor, cambiará nuestra forma de adorarle. Iglesia Cristiana Bíblica en Fusagasugá, como siempre lo ha dicho el pastor Mauricio, siempre reformando. Siempre habrá algo que ajustar, hermanos. En la medida que conocemos al Señor, de esa misma forma vamos a ajustar nuestra correcta forma de adorarlo. Pero si no le conocemos, caeremos fácilmente en la idolatría, porque no le conocemos. Tercer planteamiento: bondad de Dios. Primero, representaciones incorrectas. Segundo, falsa adoración y legado. Tercero, bondad de Dios. La bondad de Dios es un atributo que se manifiesta en su misericordia y en su amor. Éxodo 26 dice: aquí viene la buena noticia. Hasta ahora todo ha sido negativo. Estamos básicamente condenados. No hay nada que hacer. Pero acá viene la buena noticia. Versículo número 6: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Revisemos algunos textos rápidamente. Éxodo 3:6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre. Acá viene la promesa. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 3:15. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Éxodo 10:2. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Esto es tremendamente poderoso. Y acá una vez más se nos manifiesta la gracia de Dios, que ha otorgado al hombre idólatra, después de haber visto que nuestra idolatría tiene consecuencias devastadoras y alcanza a nuestras futuras generaciones. La mano del Señor se ha extendido y derrama misericordias inagotables hasta por 1000 generaciones sobre los que le aman. ¿No es acaso esto consolador para nuestras almas? Hay esperanza.
Y a pesar de estar en contra de nuestro Creador, Él una vez más nos permite contemplar su bondad manifestada en su misericordia y amor. Podemos estar de acuerdo con la Escritura, Isaías 48:18. Trabajemos allí, para mí es importante poder mencionar estos pasajes. Si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Si hubieras atendido mis mandamientos. Salmo 138:2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que ama sus mandamientos, Cristo ha dicho que Él se manifestará a nosotros. Nosotros, mis queridos hermanos, amigos, invitados, o el que me escuchen esta mañana, merecíamos el infierno. Y una vez más nos mira el Señor con paciencia, duros de servir. Y dice que si amamos y guardamos sus mandamientos, Él puede salvar hasta 1000 generaciones. No tenemos ni la más mínima idea de lo que Dios puede hacer en nuestras familias si somos obedientes. Tal vez tú y yo somos el resultado de alguna familia que amó los mandamientos del Señor. Y hoy podemos estar acá escuchando su palabra, convencidos de nuestro pecado, y hoy podemos conocer que hay Dios sobre la tierra. Dios demanda de ti y de mí obediencia perfecta y adoración correcta. Esto no puede ser producido por nosotros. Es imposible que la naturaleza de nosotros produzca algo bueno. Por eso creemos en las doctrinas bíblicas de la gracia irresistible, de la elección incondicional. A Dios le ha placido darnos amor en Cristo. Él no estaba obligado a nada. Él es Dios. Pero una vez más ha puesto a favor de nuestra condición humana un gran Salvador, que es Cristo Jesús. Y con esto vamos concluyendo. Como dice el pastor Mauricio, vamos aterrizando el avión. Cristo puede romper esa presión, pero es una terrible advertencia de que la superstición, la idolatría, la falsa religión o la ausencia de la religión de los padres marcarán indeleblemente a sus hijos. De manera que solo el poder de Dios puede borrarlo. Solamente el poder de Dios puede cambiarlos. Si tú eres la tercera o la cuarta generación de tu familia que aún no conocen al Señor, ven en arrepentimiento y fe. Humíllate ante tu Creador y adora correctamente a tu Dios, para que Él pueda tener misericordia de ti y de tus generaciones futuras. La idolatría puede creer que sabe cómo vivir, pero ciertamente ignora cómo morir. Y ninguno de los que estamos acá vamos a permanecer por siempre en el escenario. Nosotros en algún momento vamos a tener que rendir cuentas al Señor. La obra de redención muestra aún más bondad. En la redención, la bondad vence a la justicia. La creación solo le costó a Dios un poco de aliento, pero la redención le costó la vida del unigénito Hijo de Dios a precio de sangre. Cristo es nuestro libertador. Cristo es nuestro Salvador. Él es nuestra única esperanza. Con esto vamos terminando. Y quiero finalizar leyendo Hebreos 3, del 1 al 6.
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno ¿cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza que es en Cristo Jesús. Y como dijo el gran poeta inglés William Cowper, el más amado ídolo que haya conocido, cualquier ídolo que éste sea, ayúdame a arrancarlo del trono y adorarte solamente a ti. Amén. Oremos. Señor, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, en esta mañana reconocemos que hemos forjado ídolos en nuestro corazón. Reconocemos, Señor, que hemos dado la honra y la adoración a dioses falsos, a dioses ajenos, que en muchas ocasiones no hemos reconsiderado nuestro camino y hemos seguido falsos dioses. Pero hoy, Señor, por el poder de tu palabra, sabemos que hay Dios sobre la tierra en medio nuestro, que tenemos un gran Salvador, que tenemos esperanza para el perdón de nuestros pecados, y que si venimos a ti en arrepentimiento y fe, tú eres bueno y no nos echarás fuera. Perdonarás nuestros pecados, nos adoptarás como tus hijos y nos permitirás heredar la vida eterna. Gracias te damos, Señor, por darnos el privilegio de escuchar tu palabra. Y quieras tú que esto quede anclado en nuestros corazones, para que, como dice tu mandamiento, no nos hagamos dioses ajenos, ni les rindamos culto, para que aún la misericordia y el amor tuyo alcancen nuestras vidas y aún nuestras generaciones. Todo esto te lo hemos pedido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.